Información que se conoció el fin de semana, que esta mañana cuando arrancamos de 7 a 9 también dábamos a conocer lo que sucedió el fin de semana. Silvina Batakis es la nueva ministra de Economía de Nación, y para conocer un poco más de los detalles o qué es lo que se viene con la asunción de Batakis, vamos a consultárselo a nuestro compañero Cristian Mamani, que está con el licenciado Gastón Remy. Cristian, te escuchamos. Muchas gracias, Nico. Efectivamente hubo cambios en lo que tiene que ver el Ministerio de Economía. Hay muchas dudas, incertidumbre, pero para tener estas respuestas estamos con el licenciado Gastón Remy, quien nos va a contestar todas nuestras preguntas. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenos días. Hay cambios en el Ministerio de Economía. ¿Qué significa esto para la gente, para nosotros? ¿Qué es lo que se puede analizar a partir de este cambio? Sí, buen día. Creo que hay que estar atentos un poco a las declaraciones que hagan las nuevas autoridades, al menos la nueva ministra Batakis, y también no olvidar que todo lo que hace a la economía argentina está monitoreado y controlado por el FMI. O sea que hay que escuchar un poco también qué va a decir el FMI o qué mensaje común dan, porque todo el esquema económico está monitoreado cada 3 meses. Y bueno, fines de junio fue un reporte donde plantea que la Argentina para el resto del año tiene que hacer una serie de ajustes en materia de subsidios a la energía. Esto puede traer nuevamente más aumentos, ¿no?, de las tarifas del gas, de la luz, también en materia de transporte, o sea, de los subsidios al transporte, y la cuestión de controlar, ellos dicen, salarios y jubilaciones, en un contexto inflacionario muy fuerte. Entonces, todas esas variables que son muy sentidas para la gente de a pie, para el trabajador, bueno, son las que el FMI viene exigiendo controlar, y esto significa ajustar, y hay que ver cómo esto lo interpretan las nuevas autoridades, ¿no? Bien, es decir que es probable que exista un nuevo tarifazo, que suban también el precio del boleto. ¿Se viene todo esto para los meses que restan? Bueno, las directivas, hasta ahora, en los 2 trimestres que pasaron del año, Guzmán, el exministro, las fue cumpliendo, aunque algunas no del todo. Él mismo dice, bueno, para cumplir esto hay que controlar el conjunto de las variables, y si no se ajusta por ahí, tienen que ver otras partidas de ajuste, porque hay un compromiso de cumplir con un esquema económico que también es para acumular dólares y pagar los vencimientos del préstamo que se tomó con este organismo. Entonces, la economía no tiene muchos más márgenes, entonces se están yendo a tomar decisiones más impopulares. Eso es un poco también lo que motiva las tensiones, creo yo, en el gobierno nacional, y también ahí entran después los gobernadores, porque acá las provincias también están indicadas en este informe, en donde se anuncia también recortes de algunas partidas, de lo que son anticipos a los tesoros provinciales, como parte de lo que dice el fondo. La otra es no cumplir con el fondo, pero no parece que esté eso mucho en los papeles, ¿no? ¿Y se puede hacer eso, por ejemplo, no cumplir con el fondo? Nos seguiríamos endeudando, pero de alguna manera se podría generar de otra manera el tema del pago. Bueno, si uno lo piensa en un esquema acorde al pueblo trabajador, sí, aunque hay que tomar un conjunto de medidas, porque sabemos que son actores de mucho peso que van enseguida a extorsionar aún más esta cuestión del golpe de mercado, que un poco se vio, ¿no?, la semana pasada, donde finalmente Guzmán terminó aceptando una renegociación de una parte de la deuda pública en pesos con tasas de interés cada vez más altos, que eso presionan después a la tasa de interés del resto de la economía cuando vos vas a refinanciar una tarjeta de crédito o a sacar un crédito personal. Entonces, ahí hay una cuestión de extorsión, que hay que tomar una serie de medidas en todos los niveles para defender el bolsillo popular, ¿no? En el contexto económico internacional, ¿cómo se toma la renuncia de un ministro? ¿Cómo cae a la Argentina? Mira, ayer, si vos veías algunos de los principales diarios, hacían mucho hincapié en la interna, ¿no?, que hay entre la vicepresidenta y el presidente, y trataban de asociar a la ministra Batakis, que viene de ser asesora y ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires, a la figura de Daniel Scioli, como un triunfo de Cristina. Yo lo que más vi fue eso, pero, insisto, no se puede dejar de lado que la palabra del Fondo Monetario, en el sentido que son ellos los que vienen haciendo el plan, que después el ministro que esté ahí puesto, de algún otro modo, tiene que ratificar, y si no lo ratifica, bueno, tomar otras medidas, pero no es lo que viene sucediendo, porque justamente Argentina fue cumpliendo con toda esta hoja de ajuste, y eso después, insisto, se ve en la provincia. Vos fijate que esto de la paritaria del 19% en cuota, ahora 18% para los estatales, como si la inflación fuese a menos, y los pronósticos del mismo Guzmán fueron del 40% el año pasado, ahora, antes de irse, del 62%.
y hay pronósticos de inflación de 70 o de 100% de acuerdo a qué pase con el dólar también, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque o se toman medidas por el lado de los trabajadores o esto me parece va a seguir en una hoja que ya te están anticipando que el segundo semestre, lo que dice el último informe del fondo, tenés que hacer un ajuste mayor a lo que se dio durante la primera mitad del año para cerrar con los números pautados, bueno, en este esquema. Perfecto. Bueno, escuchábamos las palabras del licenciado Gastón Remy hablando, ¿no?, de lo que ocurrió en este último tiempo, en este último día, acerca de la renuncia del ministro Guzmán. Nico, Nancy los está escuchando por si quieren realizar alguna consulta desde estudios. El licenciado, ¿cómo le va? Consultarle, bueno, recién usted venía hablando un poco del Club de París, venía hablando un poco también del FMI. Dicen que hoy, cuando asuma Silvina Batakis, va a realizar algunas medidas, va a anunciar algunas medidas. ¿Usted cree que va a ir por la inflación? Hizo referencia recién usted también a los subsidios del transporte. Digo, ¿cuáles son las medidas que usted tomaría por ahí si es que tendría que asumir en el Ministerio de Economía? Bueno, mirá, o sea, efectivamente hay que esperar esos anuncios, hasta qué punto se muestra un cambio y bueno, en la hipótesis que vos planteás, efectivamente hay que tomar una serie de medidas en primer lugar para la gente que está pasando hambre, para la gente que no llega a fin de mes en materia de salario, y después medidas de soberanía nacional, porque la misma vicepresidenta planteó el problema de los dólares y el problema de un festival de importaciones, y si uno ve, hay muchas grandes empresas que importan, no solo anticipándose a futuras devaluaciones, sino que sobrefacturan las importaciones. Y esos dólares no son en última instancia para traer maquinaria o insumos para la producción, sino son muchas veces para después esos dólares sacarlo por otra vía. Entonces hay que establecer un control directo de todo lo que es el comercio exterior y también del sistema de los bancos, que si vos te fijas, el último informe esta semana, hay más de 15.000 millones de dólares extras comparado al año pasado que se fugaron. Bueno, claro. Los bancos son el principal medio para que esos dólares que hoy lo necesita el país para funcionar no están. Si no hay una constitución de un banco único controlado por trabajadores, es muy difícil frenar todos estos mecanismos donde finalmente después, bueno, te quedaste sin dólares y la única vía bajo estos esquemas es devaluar, generar más inflación y demás. Creo que son dos medidas, atento después, como te digo, a la cuestión del salario, a la cuestión de las jubilaciones, que bueno, hoy están muy lejos de lo que es una canasta mínima de pobreza, ¿no? Exactamente. Y la última, Gastón, ¿vos creés que esta renuncia de Guzmán y la asunción de Batakis puede llegar a traer algún tipo de inconveniente para la inflación y para la economía argentina? O porque hace rato lo leíamos a Jaldo en la Gaceta de Tucumán y él decía, son cosas que pasan, son cosas que durante un mandato, en este caso Alberto Fernández, pueden ir pasando. ¿Puede influir o incidir directamente en la economía argentina? Mira, hay que ver cómo es el dictamen de los grandes actores económicos que siempre van como marcando la cancha, si no la marcan los trabajadores. Hoy es un feriado por el Día de la Independencia en Estados Unidos. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Argentina? Tiene bastante que ver porque ahí se negocian los principales títulos de acciones de las empresas argentinas. Eso tal vez hoy da cierto margen. Hay que ver qué anuncio hace la nueva ministra y esperar el día de mañana para ver hasta el final si los mercados aceptan o no. Pero, a ver, está muy definido de si se van, o sea, los grandes actores económicos quieren que siga todo el ajuste que plantea el Fondo Monetario. Si la ministra da garantía de que eso va a seguir, no veo que haya grandes cuestiones. Puede haber algún movimiento en el dólar paralelo seguramente y demás, pero todo va a depender de si... Y no se nota que tengan ganas de patear el tablero por parte de las autoridades nacionales. Claro. Aunque... creo que lo de Jaldo es un poco, a ver, sí puede haber renuncia de ministro, hemos visto muchas, pero en Argentina la renuncia de ministro no es porque las cosas van bárbaras, sino porque la economía se empieza a perder el control, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por el tiempo. A ustedes, buen día. Cristian. Hasta pronto, chicos. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Cristian Mamani con el licenciado Gastón Remy.